¿Qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video que forma parte de toda la lista que se une también a la práctica forense civil y mercantil dentro del tema del juicio ordinario de las mismas materias civiles y mercantiles. Abordaremos el juicio ordinario dentro de las etapas probatoria, preconclusiva y de juicio. Y comenzaremos este video platicando a detalle acerca de los medios de prueba. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues vamos a leer todo lo que tenga que ver con las reglas generales sobre la prueba hasta la prueba presuncional. Es importante y lo recomiendo también que leamos la obra de José Ovalle Favela que se titula Derecho Procesal Civil en las secciones correspondientes a qué temas, al de la prueba, al de medios de prueba, alegatos y sentencia. Y bueno, pues vamos a elaborar un cuadro de doble entrada con, pues, atendiendo a todos los artículos que regulan las pruebas, ¿cuáles? La confesional, la documental, la testimonial, de inspección judicial, pericial y presuncional. De los juicios, ¿de qué tipo? Civiles y mercantiles, los cuales se encuentran regulados por el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Todo con base a algún caso que nos propongan nuestros profesores. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo por aquí voy a dar un par de tips para que no, porque sé que esta actividad cuesta trabajo y bueno, pues este video va dirigido para quienes tengan que corregir, para quienes no lo hayan hecho o para las nuevas generaciones. También pues sirve para repasar, porque igual tú lo entregamos, hicimos nuestro primero o segundo intento, pero no entendimos nada. O hicimos un solo intento porque a ese tuvimos derecho por las causas o razones que hubieran sido, pero la calificación no fue la que nosotros hubiéramos querido obtener. Entonces, bueno, este es un tip, solo voy a presentar esta primera parte para que se den una idea cómo se hace. Bueno, pues vamos a ver primero el requisito exigido por la legislación procesal y vamos a señalar su fundamentación. Veremos también si hay una satisfacción del requisito en el caso y el argumento jurídico. Entonces vamos a empezar con la prueba confesional. Y pues habrá que platicarla, ¿no? O sea, siempre nuestros profesores se tienen que dar cuenta que nosotros entendimos la tarea, que entendimos las lecturas y esto solamente lo vamos a poder demostrar plasmando nuestro conocimiento. Ahora, ¿qué es la prueba confesional? Bueno, pues esta prueba es propia del actor o del demandado. Se va a caracterizar porque cada parte va a admitir hechos propios, salvo las personas morales que actúan por medio de personas físicas o cuando se otorgue poder para pleitos y cobranzas con facultad para absolver posiciones. Pues vamos a acudir aquí, sugiero, al artículo número 308, que hace referencia desde los escritos de la demanda y la contestación de la demanda y cuál es el tiempo en que se pueden presentar estas pruebas. Lo dice muy claramente el artículo 308. Podremos hablar también de las posiciones, aludiendo al artículo 311, también lo recomiendo, el 319, el 322, y si se puede atender otros tipos de confesionales sería ideal, por ejemplo, las que son por oficio. En el artículo número 119 de la Ley de Amparo lo podemos encontrar y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo número 17, pues hace también mención a este tema. Otra sería la prueba por careo. Podemos acudir al artículo 285, 289 y 318 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, así como el 13 y 17 de la Constitución Política de nuestro país. También podremos acudir al artículo 389 del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles para hacer mención de las promociones judiciales, de la preparación y el desahogo de las pruebas y el alcance probatorio de las mismas en el mismo Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
en el artículo número 325. Y bueno, cuando hagamos un argumento jurídico, no sin antes, no olvidemos que tendremos que ver si se satisface el requisito en el caso sí o no. Bueno, el argumento jurídico, pues, ¿cuál sería? La confesional a cargo de la parte demandada, según mi caso, quien debe comparecer en forma personal y no por conducto de representante legal alguno, absolver posiciones que se le van a formular el día y la hora que se señale para el desahogo de dicha probanza, debiendo apercibir a dicha demandada para el caso de que si dejare de comparecer sin justa causa, será declarada confesa de todas y cada una de las posiciones que previamente califique su señoría de legales. En términos del artículo 1232 del Código de Comercio, solicitando sea citada personalmente por conducto del ciudadano secretario actuario en funciones de notificador adscrito al juzgado X. Entonces, hay que relacionar esta prueba confesional con los hechos de los cuales se trate del escrito de la demanda que nos hayan propuesto para hacer el ejercicio. En este caso hay una confesional de posiciones que, bueno, pues se hace alusión a ella y también se complementa con una jurisprudencia para complementar la explicación. Lo mismo vamos a hacer con las demás pruebas, con la prueba documental. Vamos también a hablar de la prueba testimonial, tal cual nos lo está solicitando la guía. Vamos también a hablar de la prueba pericial y vamos, por último, a hablar de la prueba presuncional. Es una tarea 100% de teoría, ir analizando cada punto conforme la legislación procesal y reafirmar con el argumento jurídico que lo vamos a encontrar, ya lo comenté, en el mismo caso propuesto. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de esta actividad a continuación. En esta actividad vamos a hablar acerca del ofrecimiento de pruebas. También, bueno, tendremos que tener un caso para poder hacer este documento que se titula, ya lo comenté, ofrecimiento de pruebas, y vamos a redactar un pliego con 10 posiciones para el desahogo de la prueba confesional. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva este documento? Pues tendremos, ya sabemos, en el ángulo superior derecho, ciudadano X nombre contra ciudadano X nombre, es un juicio ordinario mercantil. Esto va a depender también del documento, la sentencia que nos proporcionen. De allí vamos a obtener todos estos datos. Entonces, bueno, es un documento el que yo estoy elaborando de ofrecimiento de pruebas. Tenemos número de expediente, anotarlo también, y si no, bueno, pues yo con base a mi creatividad lo invento. Este ofrecimiento de pruebas va a ir dirigido al juez en materia de la que sea, de la que estemos hablando, de primera instancia en turno en la ciudad en la que estemos. Y bueno, podríamos investigar cuáles son los juzgados que atienden estos casos, pues yendo a las páginas correspondientes, porque sí se puede encontrar. Ahora, por ejemplo, yo estoy ofreciendo aquí, dentro de todas las pruebas que se me pudieron haber ocurrido, pruebas periciales en grafología con fundamento en los artículos que correspondan del Código de Comercio, y presento al perito grafólogo con todos sus generales, su domicilio, también la persona que previamente debe constituirse como representante de estos hechos. El dictamen versa sobre los puntos que a mí se me ocurrieron. Estábamos hablando de un pagaré, bueno, pues determinación del estado físico del documento en su anverso y reverso, determinar la existencia de las firmas autógrafas de las partes en el pagaré, determinar si se ha efectuado alguna alteración en las firmas estampadas en el pagaré original, determinar también la existencia de variaciones entre las firmas originales estampadas en el pagaré, bien, determinar si se observa que el pagaré fue alterado en su contenido. En caso de existir modificaciones en el pagaré, definir y detallar dichas modificaciones. Explicar también la metodología empleada para llevar a cabo el dictamen
y exponer las conclusiones. Damos la salida al documento. Esta prueba se ofrece para demostrar lo señalado en los hechos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, del escrito inicial de demanda por considerar que así se demostrará la acción. Se protesta lo necesario y ahí está el final de este escrito. Y también, bueno, pues habrá una promoción judicial de estas pruebas. También lo mismo, ángulo superior derecho, ciudadano fulano de tal contra ciudadano X, es un juicio ordinario mercantil, hay una promoción judicial con del expediente número tal, diagonal de tal año. También ante el ciudadano juez en materia civil de primera instancia o de la materia que sea, en turno en el Distrito Federal. Y entonces aquí yo ya voy a detallar primero el ciudadano licenciado que asume, ostenta la personalidad reconocida en autos, comparece ante el juzgado con fundamento en los artículos, los que tengan que ser del Código de Comercio, y se ofrecen las pruebas, la documental, la confesional, las documentales. Bueno, pues si estábamos hablando de un pagaré, consistente en el pagaré de fecha X, en la que consta un préstamo de tal persona a tal persona, y bueno, pues hacer gala de la creatividad para la redacción. Las documentales, también en otro apartado, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Y por lo que resta al documento, habrá que finalizar con las peticiones, lo que se le suplica al juez que realice y que se solicita su intervención. Tener por ofrecidas las pruebas propuestas en el escrito, ordenar se guarde en el seguro del juzgado el sobre exhibido y proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte que ostenta el representante. Señalar día y hora para el desahogo de las pruebas. Ajá. Y por último, ¿qué más podemos incluir aquí? Bueno, pues el pliego de posiciones. Ajá, que es la parte medular de esta actividad. Son, en mi opinión, y con base a lo que yo pude investigar, son los 3 documentos que se tienen que hacer para hacer una tarea bien hecha, con todo el procedimiento acerca del pliego de posiciones. Entonces, bueno, pues igual, ángulo superior derecho, C ciudadano contra C ciudadano, juicio, es un ordinario mercantil, ya habíamos visto anteriormente. Pliego de posiciones, que es como se titula el documento, el expediente número tal, diagonal, año X. Y bueno, pues al ciudadano juez en materia civil o mercantil, dependiendo de qué se trate el caso planteado, de primera instancia en turno en el Distrito Federal o en la ciudad en la que ustedes se encuentren, presente. Se habla de un pliego de posiciones que se pretende absuelva a la parte que está siendo defendida por conducto del representante legal o quien acredite tener facultades para ello, el día y hora señalados para el desahogo de la prueba confesional a cargo de quien deba de ser en el juicio seguido en su contra por él, parte actora ante el juez en materia civil de primera instancia, bajo el número de expediente que tenga que ser de la Secretaría, si existe, definir cuál es. Previo el otorgamiento de sus generales y bajo protesta de decir verdad, dirá el absolvente si es cierto como lo es. Y bueno, pues pongo un par de ejemplos. En el número 1, que su representada suscribió un pagaré a favor del ciudadano X por el importe que sea. Punto 2, que su representada en fecha 1 de febrero o 2 de febrero, 3 de marzo del año que sea, firmó un documento denominado título de crédito pagaré por el importe que emane del caso, y los cuales se describieron en el pagaré que se presenta físicamente. Y un último, yo sé que son 10 y todavía faltan, pero un último que vamos a dar también como tip, que su representada con fecha X de tal año realizó un solo pago por el importe de 400,000 pesos, mismos que fueron liquidados en efectivo y entregados al señor
X en su domicilio particular y en presencia de los cónyuges de ambas. Y bueno, pues ahí habrá que redactar la cláusula 4, 5, 6, 7, 8 y 9, complementando con la 10, de el pliego de posiciones. Y por último, vamos a ver qué nos solicitan hacer en la última actividad. Bueno, pues vamos a hacer el análisis de una sentencia. Entonces, vamos a señalar todos los elementos de la sentencia y para ello debemos de considerar que la parte es positiva o de resultandos. Todo esto lo vamos a explicar como nosotros lo entendemos, exactamente igual a hacer referencia a nuestras propias palabras. Ya dije de la parte expositiva o de resultandos, de la parte considerativa o considerandos, de la parte resolutiva o puntos resolutorios de la sentencia. ¿Cuál es el objeto del debate? Aquí tendremos que ver cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora, así como las excepciones y defensas del demandado. También en la parte resolutiva, que es la anterior a la que estoy mencionando, determinar si fue de condena declarativa o constitutiva. Después del objeto del debate, nos falta hacer el señalamiento de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. ¿Cuál es el sentido de la resolución y razones por las que el juez llegó a la conclusión que señala? Hay que investigar cada una de estas pruebas en el documento que nos han proporcionado y hablar de la legislación adjetiva y sustantiva empleada, además de la normatividad supletoria según sea el caso. Y entonces, bueno, tenemos que recordar que primero vamos a hablar de la parte expositiva de resultandos. Eso es muy sencillo, porque cada parte de la sentencia tiene títulos, o subtítulos, mejor dicho. Y entonces hay una parte que dice resultando. Y ahí es todo a lo que corresponde esta etapa. Es una etapa en la que el juez, ¿sí?, hace un breve resumen de lo ocurrido en las fases anteriores, como la instrucción, la de conocimiento, en la cual se fijan las posturas. En la fase, en la fase expositiva de resultandos, es en la que se definen las prestaciones que solicita el actor, así como las excepciones y defensas del demandado. También se incluye la probatoria y la de desahogo de estas, los alegatos y la cita para la sentencia. También es importante señalar que dentro de este apartado se debe evitar la especulación acerca de los hechos, por lo que se deben narrar estos mismos acontecimientos tal cual se han probado y haciendo referencia a lo mismo que expresamos en los autos. Adquiere también gran relevancia destacar los puntos fundamentales de cada uno de los actores, por lo que será muy importante fundamentar. ¿Okay? A continuación, dentro de la misma actividad final que se titula Análisis de una sentencia, tendremos que hablar de la parte considerativa o como también se le llama en el escrito, considerando. En esta etapa es en la que el juez hace una exposición de la parte que tiene la razón y expone los motivos por los que considera que la tiene. Bueno, continuamos, o sea, hay que explicarla más, por supuesto que sí, pero bueno, ya se los dejo a ustedes que lo hagan. Tenemos a continuación la parte resolutiva o puntos resolutivos de la sentencia y tenemos que determinar si fue de condena declarativa o constitutiva. Es muy importante destacar que esta parte es la fase final, en la cual se resume y se concreta si se ha procedido o no la vía que se ha presentado, ya sea ordinaria o civil. Esto habrá sucedido si el actor ha probado los elementos de su acción o si el demandado logró demostrar sus excepciones. El juez va a detallar las prestaciones con las que condena al demandado y el plazo que tiene para cumplirlas. En caso de que no exista condena por un importe líquido, deberá aportar las bases que se van a utilizar para cuantificarla. Esta resolución será lógica, congruente y exhaustiva, por lo que deberá hacer referencia a los temas que plantean las partes y resolver todos y cada uno de los aspectos debatidos y no se va a omitir ninguno. En este caso en particular, yo pude apreciar que
la sentencia fue de condena, ya que el juzgador ordena al demandado cumplir con determinada prestación. Tenemos, ya dijimos, los resolutivos, los podemos extraer de la sentencia y nos encontramos ahora ante el objeto del debate. Debemos señalar las prestaciones reclamadas por la parte actora, así como las excepciones y defensas del demandado. Claramente hay un título que dice prestaciones reclamadas por parte del actor, las excepciones y defensas del demandado, y habrá que explicarlo todo. A continuación tenemos las pruebas, que son las que va a ofrecer cada parte, el actor y el demandado, y las tenemos que tener muy claras en nuestro escrito. Ahora bien, respecto al sentido de la resolución, que especifico y reitero, si es que no lo he hecho, que la resolución que yo obtuve de esta sentencia fue de condena, ya que se tiene que cumplir con una prestación. Entonces, hablando del tema de las pruebas, ¿sí?, y de las prestaciones reclamadas por la parte actora, esto igualmente lo vamos a encontrar en el escrito, así como las excepciones y las defensas del demandado. ¿Ok? Eso es muy importante saber que lo vamos a encontrar ahí, en el documento. Ahora, a partir del sentido de la resolución y razones por las que el juez llegó a la conclusión que señala, indica las pruebas específicas que le generaron convicción. Es importante acudir a esta parte, en donde el juzgador va a dar detalle de por qué toma la determinación, por ejemplo, de reducir un interés, si fuera el caso. También va a hablar perfectamente bien del crédito básico, que en este caso es el objeto materia de esta controversia, que es un pagaré, el pago de un pagaré, estableciéndose siempre, pues, y considerando que deben tener un interés moratorio y que rija en la especie del 6% de interés mensual. Entonces, si es el caso, ¿no? O sea, si yo leí en mi sentencia que así era, entonces tendremos que ver el por qué se dan estas circunstancias en el caso elegido. Ahora, hablar de la legislación adjetiva y sustantiva empleada, además de la normatividad supletoria según el caso. Entonces, bueno, pues tenemos como leyes sustantivas el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Civil, pues para el estado que nos haya tocado atender, y como legislación adjetiva, pues el Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, pues cualquier otro código que nos diga cómo hacer lo que tenemos que hacer en estos casos. Por ejemplo, si hablamos del tema del pagaré, pues una ley supletoria podría ser el Código General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Puede ser una legislación supletoria, así como una ley adjetiva sin ningún problema, ¿ok? También una legislación adjetiva, ya quedamos que es el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código también de Procedimientos Civiles, pero de aquí de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que entendamos muy bien esta parte para que podamos concluirla satisfactoriamente. Entonces, pues yo esperaría que este video les ayude muchísimo a avanzar con sus tareas, que puedan salir de esta preocupación, de este a veces bache en el que nos encontramos, pero que puedan realizarla con algunos tips que he proporcionado de una manera más rápida y más eficiente. Y bueno, pues nuevamente les pido que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, que le den like y que compartan. Asimismo, recuerden que están a su disposición los 21 escritos que necesitan para todas las sesiones, para que les sea más fácil redactar los propios. Sirven de guía, sirven de orientación, es para que ustedes sepan cómo redactar, cómo hacer cada uno de los artículos o de los señalamientos que deseemos hacer en esta y cada una de las etapas de los juicios ordinarios. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Gracias, hasta pronto. Bye.